queremos e estamos traballando en varios proxectos para chegar o máximo posible a administración ao propio cidadán, non? E partindo da propia casa, eu creo que é un bo exemplo para poder poñer en marcha novas iniciativas que permitan que o propio veciño teña fácil acceso e cercanía aos problemas do día a día, non? Falamos da administración electrónica, que xa vos anticipo tamén que esta semana, na semana que ven, teremos unha reunión ca Diputación de Pontevedra para intentar poñer en marcha xa o que as primeiras fases da administración electrónica. Estamos rematando a digitalización do arquivo municipal e vamos a sacar algún proxecto vinculado co proxecto da Diputación en canto á administración. E moi vinculado a isto, e dunha forma moi estreita con isto que estamos falando, pois este proxecto que nos achega moito a ese concepto de Smart City, non? Estamos falando de que estamos na época das comunicacións e das novas tecnoloxías. Hoxe en día todo o mundo ten un teléfono móvil a man e cada vez as utilidades dos teléfonos móviles son maiores. Creo que a nadie se nos escapa a cantidade de programas vinculados á telefonía móvil que temos e que utilizamos no día a día, e partindo deso, esta iniciativa se axusta moi ben ás necesidades e á realidade que ten o Concello da Estrada, non? Cando nos plantexaron a posibilidade de que calquer veciño, a través do seu teléfono móvil, pudese trasladar calquer tipo de problema ou de incidencia que este acontecendo no noso Concello en canto ao servicio que ten que prestar o Concello de Administración Local, e que hai unha ferramenta, unha plataforma que permite canalizar todo ese tipo de problemas, queixas ou suxerencias, e que nos vai a chegar prácticamente en tempo real para poder coordinar e buscar unha solución casi de forma inmediata a esa incidencia. Pois eu creo que é unha ferramenta moi útil, é unha ferramenta que se axusta de forma directa e ás necesidades da propia administración, e ademais, esperemos que o seu funcionamento sexa tan áxil e tan dinámico como parece que é, non? E iso nos permita poder mellorar a nosa atención, a nosa proximidade e a nosa capacidade de resolución destas incidencias e problemas que nos poden xurdir no día a día, non? Creo que é unha moi boa iniciativa. Agora pasaremos un pouco a vela máis a miúdo, máis en detalle, pero creo que debemos de darlle a publicidade que necesita, porque calquer veciño se vai a convertir en un aliado da propia administración, non? Calquer veciño vai a poder colaborar de forma directa na solución dos problemas que poidan acontecer, pois unha rotura dun contenedor, unha mala recollida no servicio de basuras, un problema con unha señal ou problemas con un espello nunha salida dun cruce que este deteriorado, ou calquer outra incidencia que poida ser de preocupación para o veciño e que en tempo real poida comunicalo, trasladalo e intentar desde logo solucionalo, porque despois de toda esta ferramenta, como calquer proxecto, ten que ter unha infraestructura detrás, e o propio Servicio Municipal de Obras e Servicios tamén se axustará e se adaptará un pouco a medida que esta ferramenta se vaya implantando e se vaya sendo utilizada polos veciños, pois poida ser esa solución eficaz en tempo e en forma, non? Para poder resolver esos problemas. Así que, sin máis, eu xa vos deixo con Jesús para que vos faga unha presentación un pouco máis promiúdo do que será este proxecto, este programa de reporte de incidencias para o Concello da Estrada. Muchísimas gracias al Concello de la Estrada y a su alcalde por haber apostado por City como una plataforma para el reporte y la gestión de las incidencias. De hecho, nos parece una apuesta valiente, porque significa darle transparencia al Concello. No queda en mera palabrería, sino que son hechos contundentes y fehacientes de que eso es así. City para la Estrada básicamente parte de un escenario que todo el mundo conocemos. Más del 91% de la población ya dispone de teléfonos conectados, un smartphone y aplicaciones que descargamos habitualmente. A todo esto, las administraciones públicas pues tienen que apretarse el cinturón, disponen de menos recursos económicos, incluso a veces humanos, y tienen, sin embargo, que dar tanto o mejor servicio que hasta ahora estaban prestando, y por lo tanto tienen que optimizar los recursos que disponen para ponerlos en marcha. Y por otro lado, tenemos que tener claro que tenemos que alinearlos con el concepto de Smart City o de administración electrónica, o de ambos a la vez, básicamente porque son directrices que vienen, son corrientes que vienen desde Europa,
que la propia Administración central nos está marcando y que los entes locales tienen que hacer los suyos y ponerlos a disposición del ciudadano. Con todo este escenario, básicamente lo que hace CITI es agrupar a todos estos actores y a todas las personas que intervienen en ello, como pueden ser los equipos de mantenimiento, los propios cuerpos de inspección, la propia Administración pública, en su parte más política, en la toma de decisiones, y evidentemente, y cómo no, el ciudadano, que va a ser pues, prácticamente la pieza clave de todo ello. Va a ser quien va a reportar esas incidencias y que va a ser el objetivo, en definitiva, de una herramienta como esta. El sistema es muy sencillo. El sistema permite que el reporte habitual, el que el ciudadano que llame por teléfono, que incluso utilice un correo electrónico, el que venga presencialmente al concello, pueda su incidencia meterla en este sistema. Además, vamos a disponer de una app que vamos a poder descargar desde Google Play, desde hoy mismo, y una vez descargada nos permite registrarnos con nuestro nombre para no tener que repetirlo en todas las ocasiones que reportemos una incidencia, con la gran ventaja que tiene un smartphone, que es, vamos a tener la posición GPS en la que nos encontramos, vamos a tener categorizadas las incidencias, vamos a tener un callejero y además vamos a adjuntar una fotografía de la incidencia. Todo eso con 4 clics. El último es para enviarlo al concello. Todo eso aparece perfectamente archivado y categorizado en la base de datos del ayuntamiento, junto con aquellas otras incidencias que de la manera habitual se están mandando. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Podemos intervenir con que la propia corporación municipal y su propia policía, que son los ojos del ayuntamiento en la calle todo el día, puedan también generar esa información contra esa base de datos. Y al final podamos tomar decisiones acertadas de qué ejecutar, cuándo ejecutarlo, agrupar, clasificar, poner urgencias, para derivarlo a quien convenga, una subcontrata, la propia brigada de obras y servicios, etc. Ventajas, que el concello va a poder monitorizar el estado permanente de cómo se encuentran aquellas incidencias y va a poder tomar también decisiones al respecto de quién está ejecutándolas o no. Finalmente va a tener una contestación puntual de cuándo se ha resuelto, cómo se ha resuelto, y eso le va a permitir que de una manera automatizada, sin tener ninguna sobrecarga por parte de la corporación municipal, se le pueda contestar puntualmente al ciudadano sobre el estado de la cuestión, cómo está esa incidencia, cuándo se ha comenzado a reparar, cuándo se ha finalizado y cómo se encuentra. A final de año, el concello va a tener una base de datos con un montón de incidencias resueltas que va a poder utilizar de manera estadística para programar mucho mejor, a buen seguro, los presupuestos municipales en años posteriores. Ventajas de CITI. ¿Por qué la Estrada elige CITI? Pues básicamente porque no se trata de una aplicación cerrada a la que el concello se adapta. No, es la aplicación la que se adapta a la manera de trabajar del concello. Cada concello tiene una idiosincrasia, tiene un organigrama y una manera de trabajar, una serie de subcontratas, una serie de brigadas determinadas y demás. CITI se adapta como un traje a la medida precisamente a la realidad de cada uno de los concellos y este es el valor añadido que posee la plataforma. Ya está disponible, a partir de este momento podéis descargarlo, os animo a que lo hagáis, a que podáis, aunque sea de manera de prueba, mandarle un saludo al alcalde diciéndole ya la he descargado, muchísimas gracias, estamos probándola y estamos encantados con la plataforma. La propia plataforma dispone de un buzón de sugerencias, es el ciudadano el que puede también hacer que esto crezca o se adapte también a sus necesidades. No todos lo sabemos todo desde el primer día y el propio ciudadano puede participar de esa modificación o evolución de la herramienta. Finalmente, el concello tendrá una visión general de un mapa en el que va a haber rojos y verdes, cosas reparadas y cosas en reparación, cosas que están pendientes, y tendrá una visión muy gráfica del estado en el que se encuentran las incidencias en el concello. Grandes puntos para finalizar al respecto de los beneficios de la plataforma. Primero, está en la nube. Eso significa que va a funcionar todos los días del año, todas las horas del día. Siempre el sistema va a estar disponible, cosa que la tradicional, la incidencia clásica que vendremos a utilizar al concello, pues dependerá un poco del horario de atención al ciudadano. Vamos a poder personalizarla, como hemos dicho, con el logotipo, con las incidencias, con todo aquello que tenga que ver con la realidad del ayuntamiento. Accesibilidad y transparencia. El ciudadano va a tener un canal directo en el que depositar su reclamación, su incidencia, su observación, su sugerencia. Vamos a incrementar la productividad, vamos a evitar papeles, que es el trasiego, llamadas telefónicas, el que nos llevan a confusiones. El sistema va a tener centralizado en una única base de datos todo ello. Y finalmente, gracias a eso, vamos a poder extraer conclusiones a final de año.
Nada más, vuelvo a agradecer, reitero el agradecimiento del Concello de la Estrada por la apuesta que ha hecho por la plataforma City y sin más, Muy bien. mucha suerte y ánimo.